de Dios. Cuando la vida se ponga difícil, acuérdate de Dios. Dile a la persona que está a tu lado. Cuando la vida se ponga difícil, acuérdate de Dios. Cuando la vida se ponga difícil, acuérdate de Dios. Cuando la vida se ponga difícil, acuérdate de Dios. Mire, yo le puse ese título porque es atractivo para ustedes, pero la realidad es que nos deberíamos de acordar de Dios siempre, aunque la vida no se ponga difícil. Porque la gente rica piensa que los únicos que buscamos a Dios somos los pobres. Como los pobres no tienen trabajo, no tienen para comer, tienen muchos problemas de salud porque no tienen dinero. Entonces muchos ricos piensan así. Yo buscaría a Dios si tuviera problemas, pero yo soy rico. Pero no es eso. Yo le puse ese título, pero siempre nos debemos de acordar de Dios. Nada más para que sepan qué es lo que vamos a ver, mira. Cuando Jesucristo murió, que ya lo enterraron, que lo pusieron en su tumba, ya se habían cumplido 3 días de la muerte de Cristo. Y él había dicho que iba a resucitar, pero nadie estaba esperando la resurrección. Dice que unas mujeres ahí, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. El sepulcro es la tumba de Jesús, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas o confundidas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, 2 ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre es Cristo, sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 apóstoles, y a todos los demás, los 144. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no le creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Los lienzos eran unas vendas donde se envolvían a los muertos, o el manto sagrado que ustedes conocen. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Miren, fíjate, el tema dice: cuando la vida se ponga difícil, acuérdate de Dios. Jesucristo estuvo 3 años con personas como tú y como yo. Aquí somos más de 11. ¿Cuántos somos? Somos 3, 6, 9, 12, 13, 14. Somos 14. Jesucristo inició con un grupo de 12 personas. Pero después tuvo otro grupo más grande, que son los 144. Y después todavía tuvo otro grupo más grande, que no sabemos cuántos eran, pero eran muchos más. El punto es que durante 3 años Jesucristo estuvo haciendo milagros. Sanó a ciegos, sanó a paralíticos, resucitó muertos, a una que estaba jorobada la enderezó, a varios que estaban endemoniados los liberó. Y estos 11, los 12 más bien, incluyendo Judas, vieron todo esto. Y todas las veces que pasaban esto, Jesús les repetía: es necesario que el Hijo de Dios muera. Y así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo de Dios esté debajo de la tierra 3 días y 3 noches, y después resucitará. Todo el tiempo Jesús, a la par de que hacía los milagros increíbles, siempre les recordaba: un día voy a morir, pero tranquilos, voy a resucitar al tercer día. Cuando esto pasó,
y se cumplió el tercer día, era para que los apóstoles, los 144 y toda esa gente que estuvo bien cerca de él, estuvieran afuera de la tumba esperándolo para hacer una fiesta. Pero nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. ¿Y sabes por qué no lo esperaban? Porque perdieron la fe. Perdieron la fe. ¿Qué es perder la fe? Perder la fe es cuando tú crees en alguien, que crees que es una persona increíble, que puede hacer muchas cosas, y después te decepciona y ya no crees en él. No era que no lo querían, sino simplemente en tu mente empieza a pasar eso de que a lo mejor no es cierto todo lo que él dijo. A lo mejor no va a ser verdad. Estas mujeres tampoco creían que iba a resucitar. ¿Qué era lo que se acostumbraba? Bueno, en la costumbre judía, cuando un cuerpo se enterraba y se le quería mucho a esta persona, aunque estuviera muerta, se les permitía a las personas cercanas al difunto, todavía 3 días después, se les permitía ir y vaciar sobre el cuerpo, porque el cuerpo no lo enterraban en una caja. Las tumbas en aquel tiempo eran una plancha así de piedra y ponían el cuerpo ahí envuelto como una momia. Y entonces se les permitía a las personas bajo la ley judía que hicieran un acto de honra a su difunto. Y las mujeres preparaban un perfume muy especial y lo derramaban sobre el cuerpo. Y eso era como el adiós. O sea, esta es la última vez que venimos a hacer esto porque ya después no lo vamos a volver a ver. Entonces, ellas iban a esto. Jamás se imaginaron, pues yo me acuerdo que él dijo que iba a resucitar. Jamás se acordaron de eso. Jamás. ¿Por qué les hablo de esto el día de hoy? Porque ellos vivieron con Jesús, lo vieron comer, lo vieron dormir, lo vieron caminar, lo vieron sanar a la gente, lo vieron, lo tocaron, lo olieron, comieron con él. Probablemente le robaron un pedazo de pan o le dijeron, Señor, dame la mitad de tu pan. ¿Quién sabe? Pero ellos tenían una relación que tú y yo no tenemos con él. Conocían cuál era el color de su cabello, si era chino, si era lacio. Lo tocaron. Imagínate tener esa sensación de tocar al Señor, de haber estado ahí y de poderlo abrazar. Tú y yo no podemos ahorita hacerlo, pero ellos sí tuvieron esa oportunidad. Ellos sabían hasta si roncaba incluso, porque durmieron con él. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque ellos, que son el primer círculo del cristianismo, que fueron los primeros en conocer la verdad, se desanimaron y perdieron la fe cuando él murió, a pesar de que él les estuvo profetizando, porque profecía es decir algo que va a pasar cuando todavía no pasa, y él desde el principio dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Lo dijo más de 70 veces. Entonces, ellos que eran su círculo íntimo, dejaron de creer, se decepcionaron, perdieron el ánimo y no lo esperaron. Cuanto más tú, cuanto más yo, cuanto más nosotros que no lo conocemos, no lo hemos visto. Ninguno de ustedes sabe de qué color es el cabello del Señor. Ninguno de ustedes puede decirme si era chaparro, si era alto, si era mediano. No sabemos. Podemos especular que porque era el Hijo de Dios, a lo mejor era un hombre muy alto y muy fuerte. O como dicen otros, que era muy feo para que ninguna mujer lo desease. No sabemos. El punto es que nosotros solo sabemos lo que la Biblia dice de él. Es más, no conocemos ni siquiera la tonalidad de la voz del Señor. Y ellos sí. Entonces, ellos que estuvieron cerca se desanimaron. Se desanimaron. Y fíjate bien lo que te voy a decir. El desánimo puede venir porque somos seres humanos. Pero lo que no puede pasar es que nosotros vivamos en desánimo todo el tiempo. Ellos se desanimaron y cuando estas mujeres fueron a la tumba y la abrieron, vieron que la tumba estaba abierta. Estaba abierta la tumba. La tumba era una cueva, hágase cuenta como un baño, imagínate un baño. Pero en lugar de estar cerrado con una puerta, con candado, porque no había candado, estaba una piedra redonda que tapaba y sellaba la cueva. Entonces imagínate, ellas ven la piedra removida. Lo que ellas piensan en ese momento es, se robaron el cuerpo. Se lo robaron. Se llevaron el cuerpo del Señor.
Pero cuando ellas entran, dice que 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles. No dice que lo vieron en un sueño o que fue una visión. Dice que los vieron físicamente. Físicamente es como ves a la persona de un lado. Que la ves así, o sea, la puedes tocar, la puedes ver. Puedes escuchar el sonido de su voz. No se lo imaginaron, no les vino un pensamiento, lo vieron. 2 hombres con vestiduras blancas resplandecientes. ¿Por qué dice estas palabras? Porque esa era la forma en la que ellos concebían a los ángeles. Entonces ellas vieron 2 ángeles de verdad. No es que se los imaginaron, que como que los vieron. No, ellas los vieron. No fue como cuando te dicen, ay, es que yo vi el fantasma de mi abuelito el día que se murió. No, no es así. Ahí los vieron todas las mujeres. Y no solamente los vieron, para que quedara más claro, estos seres luminosos les hablaron. Les hablaron. Y les dijeron, ¿para qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Acaso no se acuerdan que él les dijo que resucitaría el tercer día? Sí se acordaban, pero ya habían perdido la fe. ¿Por qué les hablo de esto hoy? Porque hay veces que van a venir momentos difíciles a tu vida. Hace poquito les platiqué de un amigo que su esposa, él trabaja yendo a las cárceles y su esposa le detectaron cáncer hace 8 años. Y durante 8 años, cada sábado la traía aquí al Hospital General a cancerología. Y a veces también a mediados de semana porque se ponía enferma. Y él era muy creyente de Dios, es muy creyente de Dios y todo, pero se murió la esposa. Se acaba de morir hace como un mes. Y entonces él por un momento dejó hasta de predicar, ya no hizo los servicios en la iglesia, dejó de ir a la cárcel. Él a todo mundo le decía, Dios va a sanar a mi esposa. Y como eso no sucedió, se desanimó. Y nosotros tenemos que tener bien claro esto. Dios no va a hacer todo lo que esperamos de Él. Y eso es verdad. Y no nos tiene por qué doler. No nos tiene por qué doler porque la ley de la vida es que un día vamos a morir. Un día va a morir tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu amigo. Un día van a morir. Eso es real. Te tienes que morir de algo. No es como que te vas a evaporar como el agua. Te vas a morir. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque mi amigo decía, no, es que Dios la va a curar. Él creía así, aunque Dios nunca le dijo nada, él creía así. Y lo proclamaba y cuando murió, pues perdió toda la fe. Yo me acuerdo cuando yo estaba en lo del COVID, que yo le dije a Dios, le dije, Señor, ya ni te voy a pedir que me cures, porque de todas maneras, si no me muero ahorita, me voy a morir después. Pues ya de una vez. Ya, ¿para qué le haces de emoción? Yo diciéndole a Dios, ya, lo que vaya a hacer que se haga. Sí, ya dije, ya estoy listo, ya hasta le dije, ya me quiero ir, la verdad. Ya me cansé. Pero Dios no hace lo que uno quiere, sino lo que Él desea. Entonces van a venir momentos a tu vida difíciles como estos que estuvieron con Jesús, lo vieron morir. Y seguramente ellos no lograban entender cómo podía morir el Salvador del mundo. Cómo el que resucitó a los muertos, cómo el que sanó a los ciegos, cómo era capaz que podía morir. A lo mejor tú no lo crees ahorita, pero vas a ver que más, conforme pase el tiempo, va a haber cristianos más tibios, va a haber personas con menos fe, va a haber más maldad. Ahorita hay más maldad que hace 10 años. La gente cristiana de hace 10 años era más devota que la gente de hoy. Era más espiritual, eran más tranquilos, eran más firmes. Y con el tiempo eso va a ir cambiando. La palabra de Dios nos advierte, en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Dice, pero el que permanezca fiel hasta el final, ese será salvo. A Dios no le importa que todos los demás se enfríen. Él sigue dando una promesa, el que permanezca fiel hasta el final, ese va a ser salvo. O sea que hay que tratar de permanecer fiel a pesar de las circunstancias. Yo tuve pastores que pecaron y la iglesia los sacó de la iglesia porque pecaron. Porque estuvieron en fornicación, en adulterio, y la iglesia los exhibió y los corrió. Y muchos de esos cristianos también se fueron de la iglesia y se fueron al mundo y hoy están más perdidos que nada.
No importa quién vaya a caer o quién no vaya a caer, lo importante es que tú no caigas. Cuando tiembla y sales corriendo de tu casa, no importa si el de enfrente ya se murió, lo importante es que tú estés vivo, que salgas con vida. Que te puedas salvar. Sí, que te puedas salvar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En una catástrofe como la que estamos viviendo, donde la gente está viviendo vidas dobles, llenas de pecado, llenas de maldad, llenas de mentiras, llenas de engaño, llenas de falsedad, no importa si él es el pastor o el hijo o el presidente, quien sea, Jesucristo nos advirtió, el que permanezca fiel hasta el final, ese será salvo. Tu preocupación no es ver cómo le va a los demás, es ver cómo te va a ti, cómo te está yendo a ti. En el momento que tú estás dejando de leer la Biblia, el diablo te está ganando la batalla. En el momento que tú estás dejando de orar, el diablo te está ganando la batalla. En el momento que tú empiezas a pensar, ay, es que este pecado es normal, todo mundo lo hace, todo mundo lo está haciendo, yo soy el único tonto que no lo hago, la vida es para gozarla. ¿Qué tanto es tantito? Si se puede, se debe. Cuando tú empiezas a pensar así, tú ya fracasaste en la vida cristiana. Porque ya hiciste a un lado lo que la palabra de Dios dice, que en Cristo somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. No es porque lo creamos o no, es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra que Él nos da el poder para salir adelante y tú tienes que creerlo. Y tienes que luchar porque Dios te ha dado ese poder para cambiar. ¿Ustedes creen que Dios nos ha llamado para fracaso? ¿Que Dios nos ha llamado para que no logremos cambiar? Eso es mentira, hermano. Dios nos ha llamado para cambiar. No es como eres ahorita, sino cómo vas a llegar a ser con ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice más adelante. Porque no nomás afecta a las mujeres, también a los hombres. Y he aquí dos de ellos, en el versículo 13, 2 de los 144. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 10 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, es decir, que se estaban peleando, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero fíjate cómo dice el 21, aquí está el desánimo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Fíjate. Y luego dice más adelante, ya me perdí. Y ahora. Sí. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían, o sea, todo el Antiguo Testamento. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan
y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Fíjate bien, cuando estas mujeres regresaron y le dijeron a Pedro y a todos que ya no estaba el cuerpo y que había 2 ángeles, aún así muchos estaban desanimados. Y Pedro fue corriendo al sepulcro y sí, vio que no estaba el cuerpo y regresó y les dijo a todos, pero aún así estaban desanimados. Y dentro del grupo de los 144, que son los siguientes discípulos de Jesús, 2 de ellos, a pesar de que Jesús les dijo que se quedaran ahí en Jerusalén, ellos ya dicen: nosotros ya nos vamos a Emaús, ya se acabó, se murió, y se fueron. O sea, estaban abandonando la orden de Dios, estaban abandonando su fe y estaban olvidándose de todo. Y cuando ellos ya se iban en camino para allá, dice que Jesús como que se les fue orillando a ellos, pero ellos no lo reconocían. No sabemos si a lo mejor lo vieron como otra persona, no sabemos. Pero se puso a hablar con ellos y no le reconocían la voz, no le reconocían nada. Y estuvieron platicando con él y Jesús le estaba levantando el ánimo y diciéndoles: mira, los profetas hablaron de que Cristo tenía que morir. Los profetas hablaron de esto. Y les iba recordando la palabra y aún así no se regresaron. Y cuando ya llegó la noche dijeron: no, pues hay que hospedarnos en algún lugar. Cuando Jesús partió el pan para cenar, era común que al invitado se le diera la oportunidad de partir el pan. El pan no era como hoy en día lo conocemos. No era un pan individual que le daban a cada uno. El pan era un panezote grandote y el invitado lo cortaba para darle su cacho a cada uno. Así era. Entonces, ellos cuando ven que Jesús corta el pan, en ese momento lo reconocieron. Lo reconocieron. Y entonces se dicen el uno al otro: no ardía nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto de no ardía nuestro corazón? Quiere decir, no nos estaba motivando cuando lo escuchábamos hablar. No nos alegraba al escucharlo hablar. Y entonces en lugar de quedarse ahí a dormir, ya ni se durmieron, se regresaron en la noche, que era algo muy, muy peligroso. Estaban tan contentos de haberse dado cuenta que estuvieron con Jesús, que se regresaron para hablarle a Pedro y a todos los demás. Cuando nosotros pensamos que todo se acabó, el Señor está con nosotros. A veces no lo podemos ver porque nuestra incredulidad es tanta, hermanos, nuestra falta de fe es tanta, que no logramos ver al Señor que está con nosotros. Pero Dios está contigo. Dios va a estar contigo siempre. En algún momento nos van a perseguir a los cristianos. Nos van a encarcelar, nos van a matar. Y eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. A nosotros todavía no nos llega ese momento en este momento, pero hay lugares en Chiapas, en Tabasco, en muchos pueblos de toda la República donde a los cristianos los matan, los persiguen. No salen en las noticias porque nadie quiere hablar de eso. Pero muchos cristianos mueren todos los días por su fe. ¿Y tú crees que ellos están llorando ahí mientras los tienen secuestrados, sin comer, amarrados? ¿Crees que están recriminándole a Dios? Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Y por qué me tienes aquí? ¿Y por qué me olvidaste? No, hermano. Debes de ser valiente, debes de ser un hombre o una mujer valiente. Cuando Jesucristo murió 300 años después de la muerte de Cristo, en la época antes de Constantino, estaban persiguiendo a los cristianos. Hay muchas películas, los echaban ¿cómo se llama? Donde peleaban los gladiadores, a las arenas de los gladiadores, y soltaban a los leones y se los comían delante de todo el pueblo, se los comían. Es más, ándale, en el Coliseo romano. Hay una historia también donde a unos cristianos, antes de la muerte de Nerón, los amarraban así como en un palo grande, los amarraban y los ponían como postes de luz alrededor de la entrada del castillo y los bañaban en aceite y los prendían vivos. Y dicen muchas historias de muchos historiadores que esos cristianos, mientras morían en las llamas gritando, algunos cantaban alabanzas mientras morían.
La persecución contra la iglesia va a venir en algún momento. Y eso no quiere decir que Dios está lejos, o que Dios nos abandonó, o que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios siempre va a estar ahí. Lo que nosotros tenemos que entender es que las tragedias van a venir, seas o no seas cristiano, van a venir. La gente allá afuera que no es cristiana se enferma y muere. Los cristianos también se pueden enfermar y morir. Eso es real, es real. Disfruta la vida que Dios te ha dado, porque no sabes cuándo va a terminar. Disfruta mientras puedas caminar, porque no sabes cuándo vas a dejar de caminar. Disfruta mientras puedas ver, porque no sabes si mañana vas a perder la vista. Disfruta lo que tienes en este momento, porque aunque seas cristiano o no seas cristiano, todo se acaba en esta vida. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero si nosotros seguimos al lado de Dios, Él va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Y si nosotros abandonamos a Dios, también Él nos va a abandonar. Él nos va a abandonar, porque dice la palabra de Dios que el que se avergüence de Él, Él se avergonzará de Él también. Fíjate, yo nunca les he contado, no sé si les conté, pero cuando Javier y yo estuvimos por COVID en el hospital de San Ángel, es el mejor hospital de México, los hospitales de San Ángel, carísimos. De lo mío fue como $1,000,000 y de Javier 1,500,000. Habíamos más de 37 personas con COVID cuando estábamos, cada uno en su cuarto, así cada uno. Entramos en el mismo día como 20 personas y ya había 17, éramos 37 los que estábamos ahí. Se murieron 35, nomás sobrevivimos 2, yo y Javier. Y nosotros éramos los que íbamos más graves. Los otros que tenían una tos pasajera, que dijeron, pues no estoy tan grave, pero me voy a internar por cualquier cosa que me llegue a pasar. Se murieron. Se murieron. ¿Tú crees que fue casualidad de la vida? ¿O que fue que a nosotros nos trataron mejor? ¿O fue la misma variante de COVID? Mismos síntomas? De hecho, nosotros estábamos peor. ¿Por qué sobrevivimos? Porque Dios estaba con nosotros. Cuando tú estás con Dios, Dios está contigo también, en los momentos difíciles. Pero cuando tú eres de esas personas que vives tu vida sin orar, vives tu vida sin leer la Biblia, vives tu vida sin ir a la iglesia, vives tu vida sin obedecer a Dios, cuando venga el día malo, le vas a hablar a Dios. Porque todo el mundo le habla a Dios cuando viene el día malo. Pero Dios solamente va a ayudar a los que de verdad lo buscaron todo el tiempo. Dios no le ayuda a la gente que cuando se cae, ¡ay, Señor, ayúdame! No. Dios le ayuda a la gente que todo el tiempo está pidiéndole, que está leyendo su Biblia, que está orando. Dios los conoce. Decía un pastor cuando yo estaba empezando en el cristianismo hace años, muchos de ustedes vienen aquí, pero Dios no sabe ni cómo se llaman, porque ni oran, ni leen la Biblia. Ni oran, ni leen la Biblia. Nosotros en el parque, cuando va la gente, ubicamos a los que siempre van. Pero a los que van una vez cada que viene el Papa, ni sabemos cómo se llaman. Ni nos interesa hacer amistad con ellos porque sabemos que es gente deambulando. Son de esos que llegan una vez cada, así como las estrellas. Se vienen y se van y no volvemos a saber nada de ellos. Dios conoce a los que oran. Dios conoce a los que leen la Biblia. Pero a los que no hacen nada de eso, Dios no sabe ni cómo se llaman. Los puede conocer el pastor, pero Dios no los conoce. Dios conocía a estos dos discípulos porque eran amigos cercanos. Hay otra Biblia, la versión se llama Barclay, donde dice que 2 amigos de Jesús iban caminando de Emaús, donde cambia la palabra de discípulo por amigos. O sea, eran personas cercanas a Jesús. Jesús fue y rescató a sus 2 amigos que se estaban olvidando de la palabra. No dice que fue por todos, pero sí fue por estos 2. Entonces debe de quedarte bien claro eso. Nunca va a ser igual alguien que busca de Dios a alguien que no busca. Nunca. Nunca va a ser igual. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el Señor va a recompensar de la misma manera al que ora y al que no ora? ¿Creen ustedes que Dios va a recompensar al que sí se interesa en leer su Biblia, al que no la toca ni de vez en cuando? Por supuesto que no es lo mismo. Tenemos que contemplar a Dios. Miren, no sé ustedes si crecieron con sus 2 papás, yo crecí con mis 2 papás, pero había días
días literal que mi papá llegaba, ni nos saludaba, se metía a su cuarto. Ni sabíamos si estaba vivo. Sabíamos que estaba ahí porque mi mamá llevaba la comida al cuarto, pero no sabíamos si estaba bien o si estaba mal, porque no nos hablaba. Porque llegaba cansado, según él. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú puedes venir a la iglesia y estar ausente de Dios. Entonces, es necesario, hermanos, que ustedes vean esto que estamos viendo el día de hoy. Es necesario que ustedes vean que debemos acercarnos a Dios cada día más. Así como oras en este lugar, así como le cantas a Dios, acuérdate en tu casa. Acuérdate en tu casa de buscar al Señor, de orar, de leer la Biblia. Acuérdate. Deja la novela, deja la película, deja de chismear con tu amigo, con tu vecino y ponte a buscar a Dios. Ponte a leer su palabra, a estudiarla. Porque entonces, solo entonces, Dios te va a conocer y te va a tomar en cuenta. Dios no te va a tomar en cuenta si tú no lo buscas a Él. Es bien triste, miren, ¿cuántos somos aquí? Aquí somos una iglesia de más de 40 personas. Y hay unos que tenemos semanas sin verlos. Y poco les preocupa estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque para ellos no es una necesidad buscar de Dios. No estoy enojado con ellos ni nada. Pero me da tristeza porque yo sé que si algo les pasa en este momento, ellos van a decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame. Y entonces se va a pasar lo que dice la palabra. Y cuando ellos clamen a mí, yo cerraré mis oídos para no escucharlos. Para no escucharlos. Yo todo el tiempo les estoy diciendo, hermano, no falta la reunión. Pero no nomás es venir a la reunión, hay que leer su Biblia en su casa. Y hay que orar. Si no lees la Biblia, estás frito. Estás muerto. Estás muerto. No tienes el Espíritu Santo. Hay que leerla. Ah, es que para mí es bien difícil. Pues sí, pero cuando salía el libro vaquero te lo comprabas y te lo leías en una sentada al ir al baño. Entonces, cuando salía Memín Pingüín te lo leías todo. Hay que hacer el esfuerzo. No es la cantidad lo que hace la diferencia, es la constancia. Es la constancia. Dios no te está diciendo, aviéntate los 20 capítulos de Lucas en una sentada. No, pero di, Señor, voy a leer, no sé, voy a leer tal libro y un capítulo diario, medio capítulo diario. Voy a orar, voy a estarte pidiendo. ¿Cómo vamos a cambiar, hermanos? ¿Cómo vamos a cambiar si nosotros no ponemos de nuestra parte? Imagínate si los que estaban con Jesús tuvieron desánimo. ¿Sí se oye? Tuvieron desánimo. Imagínate nosotros sin Él, cuando venga la prueba, ¿crees que vas a estar fuerte? Lo veo muy difícil. Entonces vamos a orar. Hermano Andrés quiere hacer la oración. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor.